¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, ¿cómo están? Les gusto saludarlos nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues hoy fue esta semana, pues fue un día que debe de darnos mucha alegría de haber leído en el grupo de la iglesia, pues el documento que subió el pastor informándonos que pues pronto ya podemos nuevamente congregarnos, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero ya la fecha pues está más cerca de lo que nosotros estábamos ya esperando, que podamos reunirnos como iglesia, como un solo cuerpo para adorar a nuestro Dios y Padre, darle las gracias, darle la gloria otra vez, y nuevamente volver a vernos como hermanos. La escuela dominical no creo que vaya a seguir de manera presencial, no por ahora, por los tiempos que las autoridades permiten en los cultos. Bueno, eso no lo sé todavía, ¿verdad? No se ha platicado nada de eso, pero por lo pronto pues vamos a continuar de manera, eh, pues por medio de los videos y por medio de YouTube y del audio que subimos cada domingo. El tema de la avaricia que estamos tratando todavía, hermanos, pues se ha alargado porque no puedo hacer videos muy grandes. Primero, por el tamaño que producen los videos, que son muy largos, muy grandes, y cuesta trabajo para subirlos en YouTube. Es mucho, están pesados los videos. Entonces, pues los hago nada más de media hora. Trato de hacer los videos de media hora. A veces me desfaso por minutos, pero también para que sean cómodos para todos ustedes, para que lo vean con calma. Y por eso es que vamos un poco lento en cuanto al tema, pero es un tema muy interesante, es un tema muy importante, es un tema que que debemos analizarlo y reflexionarlo. Así que estamos en Colosenses 3:5 y estamos tocando todavía el tema de la avaricia. Así que vamos a continuar, vamos a entrar a la clase del día de hoy. Bueno, en la clase pasada estuvimos comentando unos puntos importantes sobre los problemas que causa la avaricia en el corazón de aquella persona que padece ese pecado. Y el cristiano, hermanos, no está exento de padecer también de ese pecado, porque recuerden que hay cosas que traemos del viejo hombre, y probablemente hayan hermanos que padezcan pues ese problema de la avaricia o de la pasión por el dinero o por las riquezas y el poder. Bueno, esperamos en el Señor Jesucristo que no sea el caso de ninguno de ustedes que esté viendo este video, hermanos, pero es importante estudiarlo y analizarlo porque está en la palabra de Dios, y la Biblia dice que también es un problema grave. Entonces estuve platicando de una serie de cosas que provoca en el corazón de quien padece este pecado, y decíamos que corrompe el corazón del hombre, también produce angustia en su corazón, egoísmo, envidia, tacañería, traición, homicidios, bueno, una lista de cosas por las cuales hay un versículo que menciona que la raíz de todos los males, el principio, lo que provoca o lo que desencadena una serie de problemas y males en la vida del hombre es cuando esta persona ama el dinero. Eso es lo que provoca. Obviamente el versículo está haciendo referencia a que por el dinero, por amor al dinero, el hombre pierde su vida, pierde su alma, pierde su conciencia, pierde sus valores y pierde absolutamente todo, provocando que pues surjan esos males en su corazón por una sola causa, que es el amor al dinero. Por eso lo comenta la palabra de Dios, que es como la idolatría. Y estuvimos platicando de eso en la clase pasada. También pues quedó para hoy. Les dije que y les mencioné a pues personajes de la Biblia que sufrieron del problema de la avaricia, y que las consecuencias que tuvieron sus acciones por causa de ese pecado fueron graves,
y están pues manifestadas en la Biblia precisamente para que nosotros aprendamos de esos errores y no caigamos en ellos. Así que vamos a entrar a ver tres. Creo que les di varios, pero por el tiempo no creo que avancemos más que tres. Trataré de avanzar al menos en tres personajes de la Biblia que padecieron ese problema y las causas fueron terribles en su vida. Vamos a ver el primero. Dentro de la lista que les pasé, el primero de ellos les comenté que era Lot, ¿sí? Y espero que ustedes hayan leído el libro de Génesis. Empieza el Génesis 13. Ahí está narrado pues la vida de Lot y versículos anteriores, capítulos anteriores también, pero al tema del que estamos tratando está en Génesis 13. Bueno, de todas maneras vamos a narrar brevemente la historia de este personaje. En primer lugar, describe la Biblia que Abraham era un hombre riquísimo. Así describe a Abraham, que era un hombre riquísimo, que tenía un gran número de posesiones. Dentro de ellos, primero pues menciona que tenía muchos animales, tenía vacas, tenía ovejas, y también económicamente hablando tenía oro y plata, ¿no? Entonces era un hombre que había hecho riqueza a lo largo de todo el tiempo pues que trabajó, ¿no? Y también él tenía un sobrino que se llamaba Lot. Recuerden ustedes que cuando Abraham sale de la tierra de Ur, toma con él a su esposa y también a su sobrino, que era huérfano. Entonces él lo lleva con él, y en el transcurso de ese tiempo pues Lot también pues se hace de bienes, ¿no? Se hace de ovejas y se hace de animales, pero ya eran de él. Entonces él también tenía sus posesiones. Bueno, la Biblia dice o narra que un día los pastores de ambos, los pastores que cuidaban los animales de Lot y los pastores que cuidaban los animales de Abraham, tuvieron un altercado. No dice la Biblia de qué, pero probablemente haya sido por la falta de alimento o agua, no lo sabemos, ¿no? Por la región en la que habitaban ellos, porque ambos ya tenían pues un número regular de animales y ya no podían convivir entre ellos por esa situación, ¿no? Entonces hubo un problema entre ellos y pues el primero que busca, si nosotros leímos, el primero que busca la solución al problema es Abraham, y él determina que lo mejor que pueden hacer es separarse para evitarse problemas, y le dice a Abraham, pues tú y yo somos familia y vamos a evitar problemas, ¿no? Entonces mejor nos separamos, ¿no? Entonces Abraham le dice a Lot en un versículo, dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, pues yo me voy a la derecha, ¿no? Y si tú eliges la derecha, pues yo me voy a la izquierda para evitarnos problemas, ¿no? Que cada uno tome su camino, que cada uno agarre sus cosas y que se vaya y el otro se va en sentido contrario para evitar volver a tener problemas, ¿no? Entonces Abraham le expone la solución a Lot para solucionar el problema, ¿no? Entonces aquí en esta historia nosotros podemos darnos cuenta, podemos ver que hay dos tipos de corazones. Vemos a dos personas completamente diferentes, dos personas que piensan completamente diferente, que sus emociones están separadas completamente diferente a pesar de que son familia. Vemos a dos personas en esta situación y vamos a ver cuáles son estas características de estas dos personas. Mira, la primera de ellas, cuando le dicen a Lot que él si se va a la izquierda o a la derecha, tal vez lo primero que alguien hubiese hecho en su juicio o con un corazón de amor hacia la persona que lo crió,
y lo cuidó. Tal vez hubiese dicho, bueno, tienes razón, vamos a separarnos, escoge tú hacia dónde te quieres ir y yo me voy para el otro lado, ¿no? Pero la actitud que tuvo Lot, ¿sí? No fue esa, no le dijo a Abraham, escoge tú. Abraham le propuso cuál era la situación, ¿no? Cada uno iba a tomar un rumbo diferente. Pero la actitud de Lot fue el problema, porque en lugar de decirle a Abraham, no, bueno, escoge tú hacia dónde te quieres ir, sino que él inmediatamente, cuando él escucha lo que le dice a Abraham que pueden hacer, lo primero que hace Lot es abrir los ojos y ver que en su perspectiva él vio un territorio que se llama como la llanura del Jordán. Ese territorio se caracteriza precisamente porque como está es en medio de esa llanura, pasa el río Jordán, por lo tanto es una área verde, es un área fructífera, son tierras fértiles. Y lo primero que hace Lot es ver esa tierra y desear vivir en esa tierra. Entonces él elige irse a la llanura del Jordán. A él no le importó si Abraham iba a tener comida para sus animales, o él no le interesó si Abraham iba a estar bien. O sea, él lo primero que hizo fue ver la tierra del Jordán, la llanura del Jordán, y elegirla inmediatamente. Entonces en su corazón tal vez propuso o vio su éxito o vio su prosperidad sin preocuparse si a Abraham le iba a ir bien o le iba a ir mal. Entonces en su corazón puso tomar esa tierra próspera, esa tierra fértil. Entonces él se va con todas sus posesiones y dice que acampó hasta llegar a Sodoma. Toda el área del Jordán él lo ocupó, y Abraham se fue hacia el otro lado, hacia la tierra de Canaán, casi así rumbo hacia el mar Mediterráneo, ¿no? Por esa región se fue Abraham. Pero ¿qué fue lo que pasó por esa mala decisión que tomó Lot? Bueno, si ustedes siguieron leyendo Génesis, pero si no lo han leído, de todas maneras se lo voy a narrar. Dice la palabra de Dios que un día unos reyes de Sodoma, Gomorra y otras ciudades se levantaron en guerra contra otros reyes, y estos reyes los vencieron, ¿no? Vencieron a Sodoma y a Gomorra. Entonces después de que se van a la guerra y son derrotados, los reyes ganadores toman cautivos a varias personas o a varios pueblos, y dentro de esos que tomaron cautivos estaba Lot, porque Lot vivía en toda esa región. Entonces le quitaron absolutamente todas sus posesiones y se los llevaron en esclavitud. Todo lo que tenía Lot se lo quedó el rey que los llevó en esclavitud. Así que en pocas palabras, Lot se quedó sin nada. ¿Y por qué deducimos eso? Bueno, porque cuando los ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma, cuando anteriormente él tenía sus propias tiendas, él tenía su propio ganado, él tenía su propia gente. Entonces no tenía nada que hacer en la ciudad de Sodoma. Él vivía en toda la región de la llanura del Jordán. Pero la Biblia narra en ese versículo que Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Eso quiere decir que ya no tenía todas las tiendas que tenía antes. Él vivía ya en la ciudad de Sodoma. Y otro versículo más adelante, cuando quieren hacer y deshacer con los ángeles que llegaron, y Lot les dice que tomaran a sus hijas, los habitantes de Sodoma dicen, bueno, y este extranjero que vino a vivir entre nosotros nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces esos versículos nos indican a nosotros que Lot perdió toda su riqueza, perdió su ganado, perdió todo lo que tenía.
¿Por qué? Por haber tomado la decisión de irse a la llanura del Jordán. El problema no fue el que haya elegido irse a la llanura del Jordán, sino en la forma que él lo hizo. Él observó lo que era mejor para él, sin importar lo que era mejor para Abraham. Entonces, ahí vemos un caso de egoísmo en el corazón de Lot, que se preocupó nada más por él, por lo que podía obtener y por su prosperidad, no importando si a Abraham le iba bien o le iba mal, o etcétera, ¿no? Entonces, en el corazón de Lot pudo haber egoísmo a causa de ese deseo de vivir en la llanura del Jordán. Y las consecuencias, pues ahí están, ¿no? Perdió absolutamente todo por la decisión que tomó. Esa es una de las consecuencias que provoca la avaricia, que en un abrir y cerrar de ojos puedes perder todo, de que tanto que lo cuidas, en alguna situación lo puedes perder, y también provoca egoísmo en el corazón de quien la padece. El segundo ejemplo que les comenté decía... Bueno, vamos a tocar hay otro personaje en la Biblia también que menciona que padeció el pecado de la avaricia, un hombre llamado Acán. Sí, eso está en Josué capítulo 7. Y se los voy a narrar. Bueno, después de que muere Moisés, Dios le da la tarea a Josué de conquistar la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, en la cual él iba a vivir, ¿sí? Entonces el primer territorio que conquista Israel, Josué, es Jericó. Entonces la indicación a Josué y al pueblo fue que toda la ciudad y lo que había en ella, excepto una mujer llamada Rahab y su familia, debían ser destruidos, y que todo lo que había en él iba a ser anatema para Jehová, ¿no? Y el versículo de Josué 6, 18 y 19 nos narra esta parte. Dice: pero ustedes guárdense del anatema. Está hablando de todos los bienes que había allá. No toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Josué 6, 18 y 19. Aquí entendamos que la palabra anatema en la Biblia se utiliza de dos maneras, ¿sí? La primera de ellas se utiliza como una ofrenda consagrada a Dios, pero también se utiliza en la contraparte de eso, que es todo lo que es abominable o detestable para Dios, también se le considera anatema. Sí, entonces dice que todas esas cosas iban a ser anatema, iba a ser detestable para Dios. Pero cuando fueron a conquistar Jericó, había un hombre que se llamaba Acán, y llenó su corazón de avaricia y no hizo caso a las palabras de Jehová, y tomó del anatema. Eso está en Josué 7, versículo 1. Ahora, tuvo consecuencias la acción que él realizó al tomar del anatema, al tomar de lo que Dios le había dicho que no tomara. Pues claro que sí. Y el mismo versículo lo dice, el versículo 7:1 dice: y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora, Israel, después de que conquista Jericó, se va a pelear contra un pueblo que se llamaba Ahí. Pero Jehová no estaba con ellos, y lo que hace Dios es que pierden las batallas. Y Josué le pregunta a Jehová qué había pasado, por qué los había dejado solos en la batalla, por qué habían perdido. Y entonces Dios le responde a Josué en Josué 7:11. Dice: Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido
y aún lo han guardado entre sus enseres. Jehová le dijo a Josué que tenían que quitar el anatema que había en medio de ellos y santificar al pueblo. Josué encontró que el anatema lo tenía Acán. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Acán? ¿Por qué decimos que él tuvo avaricia? Bueno, dice Josué del capítulo 7, del versículo 19 al versículo 21, dice: Entonces Josué, hijo de Acán, dijo a Acán, entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues aquí viene lo interesante, dice: Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Ven? Ya con sus ojos había visto y había rebuscado dentro de todo el anatema, y dice que vio que había un manto muy bueno, lo vio a sus ojos y le agradó. También dice que había 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos. Dice: lo cual codicié y lo tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué 7, 19 al 21. Ahora, el versículo 11 dice que tomó anatema y robó. ¿Por qué? Porque el manto era anatema. ¿Y por qué dice que robó? Bueno, porque el oro y la plata y el hierro le correspondía a Jehová, nadie más lo podía tocar. Eso iba directo para Jehová, y todo lo demás era anatema. Pero Acán había robado el manto y el dinero, obviamente. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esa decisión de Acán? Bueno, en primer lugar dice la palabra de Dios que hizo pecar al pueblo y perdieron la batalla cuando fueron a pelear contra Ai. Y en segundo lugar, en Josué 7, 24 y 25 dice: Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Vieron qué grave fue la consecuencia a la desobediencia a Dios? La avaricia que hubo en el corazón de Acán provocó que desobedeciera a Jehová, que desobedeciera completamente lo que Dios había dicho que iban a hacer con todo lo que había en Jericó. Y la consecuencia fue que todo lo que él tenía junto con su familia fue destruido y arrancado del pueblo de Israel. Y todo comenzó con la avaricia, con el deseo del dinero, con el deseo de obtener bienes materiales para sí mismo, porque no lo utilizó para nada más que para sí, porque él lo deseó, él lo vio bueno y lo puso codicia en su corazón y lo tomó, y se le hizo fácil tomarlo. Se le olvidó que Dios ve todo. Y la consecuencia de ese pecado fue terriblemente grave, no solo para él, sino para todas las personas que estaban a su alrededor, o sea, su familia. Y todo por la avaricia, hermanos. Noten ustedes nada más que no es nada más un pequeño pecadito, sino las consecuencias que han tenido estas personas que han padecido avaricia han sido terribles, terribles. Y otro
otros personajes es Josué, Joel y Abías, son hijos de Samuel. No creo que hayan leído Jueces, ¿verdad? Pero bueno, les voy a narrar un poco de Jueces para que entendamos el contexto. Dice Jueces 2, del versículo 7, del versículo 10 y 11. Les voy a leer. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El versículo 10 y 11. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. De ahí nos saltamos a Jueces 2, 13 y 14. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Nos vamos al Jueces 2:16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. O sea, cuando Israel reconocía que cuando él sentía que lo oprimían los pueblos de alrededor, ahí sí decían, ay, ya me acuerdo de que tengo un Dios, y clamaban a Dios. Generalmente eso es lo que hacía el pueblo de Israel, y muchos de nosotros tenemos esa mala costumbre. Ay, me va mal, ya me acordé que tengo Dios. Me va bien, vuelvo a hacer lo que yo quiera. Me va mal, me acuerdo que tengo Dios. Me va bien, me vuelvo a olvidar de Dios. Entonces así vivía el pueblo de Israel constantemente. Entonces Dios les manda esos jueces que eran los que los defendían de los pueblos que los oprimían. Entonces parto desde aquí porque Samuel fue el último juez que hubo en Israel. Por eso quería el contexto de esta situación de los jueces. Así que sigan leyendo el libro de Jueces. Entonces cuando Samuel le da, o después de Samuel, sus hijos, dos de sus hijos se convierten también en jueces de Israel. Pero estos hijos no andaban como anduvo Samuel en los caminos de Dios, sino que se pervirtieron y no ejercían su ministerio como su padre Samuel. Y eso es lo que dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: aconteció que habiendo Samuel ya envejecido, ya estaba viejito, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho o la justicia. Eso quiere decir que los hijos de Samuel, según esta narración, dice que se volvieron avaros. Noten, avaros. Y no solo, y a causa de esa avaricia, corrompieron su corazón y vendieron su moral y su ética como jueces de Israel, porque se dejaban sobornar. ¿Qué es el soborno? Bueno, cuando te pagan algo porque hagas algo, y generalmente lo que vas a hacer está mal, o va en contra de la ley, o en contra de la justicia. El soborno, eso es hacer las cosas chuecas, ¿va? Entonces los hijos de Samuel pues aceptaban pagos del pueblo o generalmente de los más poderosos, de los que tenían más dinero, para torcer la ley, para torcer la justicia, y pues la consecuencia era que pervertían la justicia, no le hacían justicia al pobre tal vez, sino se la daban al culpable, pero como ya les habían pagado, pues no podían decir que no. Entonces completamente destruyeron su ministerio de jueces en Israel por su avaricia y por su corazón que no iba conforme a los caminos de Dios, ¿no? Y
Lo que provocó esto fue que el pueblo se enojara porque pues los hijos de Samuel no aplicaban la justicia como debía de ser, porque eran corruptos, eran avaros y corruptos. Y lo que provocó esto fue que se enojara Israel, el pueblo, y le dijeran a Samuel que ya no querían a sus hijos de jueces porque ya estaban, pues no aplicaban la ley como debía ser. Y a partir de ese momento, ahí comienza la historia de Israel siendo gobernados por reyes. Ellos rechazan el gobierno de Dios por causa del mal testimonio de los hijos de Samuel, y rechazan el gobierno de Dios, y ahora le piden a Samuel que les dé un rey como todas las demás naciones. Y a partir de ahí al pueblo de Israel le va mal, porque son gobernados por un hombre y ya no por el mismo Dios. Y todo por un mal testimonio de los hijos de Samuel, por ser avaros, corruptos e injustos. Pero todo inició por la avaricia, hermanos. Todo ese problema inició por la avaricia. Estos tres personajes nos dan a nosotros idea de lo que provoca en el corazón del ser humano la avaricia, hermanos. Y hay otros que vamos a ver más adelante también, que no nos da tiempo por el tamaño del video. Pero estos tres, cuando tengamos oportunidad, leamos estos libros: el libro de Jueces, el libro de Primera de Samuel, el libro de Josué. Ahí están narradas estas situaciones y van a ver ustedes que es terrible, y las consecuencias que se pagan por el pecado de la avaricia también son grandes y terribles, porque hacen que se aparte nuestro corazón de lo que Dios manda y del gobierno de Dios. Así que pues son estos tres personajes y nos dio tiempo de verlos, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que sigan estudiando y sigan leyendo, y en la próxima clase continuamos viendo pues los demás personajes y podamos terminar. No sé si terminamos la clase que viene, pero al menos seguir avanzando, estudiando a estos personajes para reflexionar sobre este pecado de la avaricia. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bendecido día y esperemos en el Señor que ya pronto nos volvamos a ver en la iglesia y estemos gozosos, hermanos, adorando al Señor. Así que le damos la gloria y le damos gracias al Señor, y que ya pronto será realidad lo que deseamos. Así que pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengan un excelente día, hermanos, y un muy buen fin de semana. Que Dios les bendiga.